lunes por la noche cuando escuché por primera vez el silbido. Me encontraba en mi departamento, en una zona tranquila al sur de la Ciudad de México. Estaba cansado después de un largo día de trabajo y solo quería descansar. Mientras preparaba un té en la cocina, algo interrumpió el silencio de la noche. Un silbido suave y prolongado que parecía venir desde afuera. Al principio no le di importancia. Pensé que sería alguien pasando por la calle o tal vez el viento entre las ramas de los árboles. Pero a medida que avanzaba la noche, el silbido se repetía. Siempre igual. Una nota constante que flotaba en el aire por unos segundos antes de desaparecer. La segunda noche, el silbido volvió, esta vez más claro. Lo escuché justo cuando me estaba quedando dormido. Parecía venir de la ventana de mi recámara. Me levanté con el corazón acelerado y abrí las cortinas, esperando ver a alguien afuera. Pero no había nada. Solo la calle vacía y la tenue luz de los faroles. Así continuó por varias noches. Siempre al caer la noche, justo cuando la ciudad empezaba a dormirse. Me volví paranoico. Revisaba puertas y ventanas. Miraba por la calle desde el balcón, pero nunca había nadie. El silbido siempre estaba ahí, como si me siguiera donde fuera, esperando el momento justo para hacerse escuchar. Una noche, después de una semana de tormento, decidí quedarme despierto hasta tarde, tratando de encontrar una explicación. Sentado en la sala, con la luz apagada, esperé en silencio. Y entonces lo escuché. Pero esta vez no venía de afuera. El silbido provenía de dentro de mi departamento. Me levanté lentamente, recorriendo el pasillo con la piel erizada. El sonido parecía moverse, como si alguien estuviera caminando alrededor, silbando en la oscuridad. Lo seguí hasta la recámara, donde lo escuché más fuerte que nunca. Sentí el aire más denso, más frío. Encendí la luz, pero no había nada, ni una sola señal de que alguien más estuviera allí. El silbido cesó de repente. Pensé que finalmente había terminado, que tal vez mi mente me estaba jugando una mala broma. Sin embargo, cuando volví a apagar la luz y me recosté, lo escuché de nuevo. Pero esta vez no estaba solo. Sentí una brisa fría en la nuca, como un aliento, y entonces escuché algo más. Una voz, baja y susurrante, me dijo: "No tengas miedo, solo quiero descansar". Me quedé congelado. No supe qué hacer, pero el miedo que había sentido hasta ese momento comenzó a transformarse en algo más. Era como si esa presencia no fuera maligna, como si solo estuviera buscando algo que no podía encontrar por sí misma. Al día siguiente, con el miedo aún presente pero sintiendo que necesitaba respuestas, decidí investigar. Hablé con los vecinos más viejos del edificio y después de mucho preguntar, una señora mayor me contó una historia. Me dijo que hace años un hombre vivió en mi departamento. Era conocido por silbar mientras trabajaba de noche, un hábito que todos los vecinos recordaban. Un día, desapareció sin dejar rastro, y nadie supo más de él. Su familia lo buscó por semanas, pero nunca lo encontraron. Con esa información, decidí hacer algo. Esa misma noche, cuando el silbido volvió, en lugar de sentir miedo, hablé en voz baja, sin saber que me escucharía. "Si necesitas descansar, está bien. Puedes irte". El silbido se detuvo. No hubo respuesta, solo un silencio profundo y casi pacífico. Desde entonces nunca volví a escucharlo.
La extraña presencia que había llenado el aire de mi departamento pareció haberse desvanecido. No sé si fue mi imaginación o si de verdad le di la paz a un alma perdida, pero ahora el lugar se siente diferente, más ligero, más tranquilo, como si por fin alguien hubiera encontrado su descanso. Buenas noches. Una noche venía manejando por la carretera de Cuernavaca a la Ciudad de México. Eran como las 2 de la mañana, y la niebla estaba tan espesa que apenas podía ver a unos metros delante de mí. Había pasado un día pesado en el trabajo y solo quería llegar a la casa. No había tráfico, lo cual me calmaba un poco, hasta que lo vi. Justo antes de llegar a una curva pronunciada, noté a un hombre parado en la orilla de la carretera. Vestía una chamarra oscura y unos jeans, como si solo estuviera esperando a alguien. Me extrañó porque esa zona es peligrosa. No es el tipo de lugar donde la gente simplemente se detiene. Reduje la velocidad, pensando que tal vez necesitaba ayuda. Cuando me acerqué más, el hombre me miró, pero lo que me heló la sangre fue que no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su boca, su nariz, no había nada. Solo una piel lisa y pálida. Sentí un escalofrío recorrerme y sin pensarlo 2 veces, aceleré. Mientras avanzaba, revisé el retrovisor y ahí seguía, parado en el mismo lugar, pero de alguna manera parecía más cerca, como si no hubiera dejado de observarme ni un solo segundo. No me atreví a detenerme. Apreté el volante con fuerza y no aflojé el pie del acelerador hasta llegar a una caseta de cobro. Cuando finalmente bajé del coche para despejarme, le conté al trabajador de la caseta lo que había visto. Él, sin sorprenderse, solo me dijo: "No eres el primero que lo ve. Dicen que ese hombre fue atropellado hace años por aquí. Desde entonces aparece en la niebla, buscando a quien se lo llevó. Buenas noches". Hace un par de años me mudé a un pequeño departamento en Coyoacán, en una de esas casonas antiguas que remodelaron para hacer varios apartamentos. Me encantaba la zona, tranquila, llena de historia y solo unos pasos del centro. Sin embargo, desde el primer día, sentí algo raro en la casa. Era como si el ambiente estuviera cargado, pero lo atribuí al hecho de que el lugar tenía años de antigüedad. Pensé que era normal en un edificio tan viejo. Una noche, mientras me acomodaba para dormir, escuché unos pasos ligeros en el pasillo, como si alguien caminara lentamente descalzo. Me levanté de inmediato y revisé, pero no había nadie. Era imposible que alguien hubiera entrado. Las puertas y ventanas estaban cerradas. Volví a la cama, pero no pude quitarme la sensación de que no estaba solo. Los días pasaron y cada noche escuchaba esos mismos pasos, siempre alrededor de la medianoche. Intenté ignorarlos, pero se hacían más persistentes. Una madrugada decidí salir al pasillo a esperar, ver si realmente había alguien o solo era mi imaginación. Me senté en el sillón que daba justo frente al pasillo, con las luces apagadas. Solo la luz de la calle entrando por las ventanas. Entonces la vi. Era una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, con el cabello largo y negro, vestida con una especie de camisón antiguo. Caminaba lentamente de un lado a otro del pasillo, descalza, como si estuviera perdida. Lo más extraño es que parecía no notar mi presencia, como si yo no existiera para ella. Estaba paralizado, con el corazón latiendo a 1000, pero no sentí miedo exactamente, era más una sensación de inquietud, de que algo estaba fuera de lugar.
Decidí hablar con la dueña del edificio, una señora mayor que había vivido ahí toda su vida. Le conté lo que había visto, esperando que se riera de mí o pensara que estaba loco. Pero en lugar de eso, se quedó callada por unos segundos y luego me dijo: esa niña muchos la han visto. Dicen que vivía aquí cuando la casa era solo una. Me quedé helado. No supe qué decir. La dueña continuó: no hace nada malo, solo aparece. Yo misma la vi cuando era joven. Pero si quieres que se vaya, prende una vela por ella y pídele que descanse. Esa misma noche prendí una vela en el pasillo, como me recomendó la señora. En voz baja, le hablé a la niña. Le pedí que encontrara paz, que ya no tenía por qué seguir caminando en esa casa. Desde entonces no la he vuelto a ver. Los pasos en la noche cesaron y el ambiente en el departamento se siente más ligero. A veces me pregunto quién fue esa niña y qué fue lo que realmente le pasó, pero prefiero no saberlo. Lo que sí sé es que desde esa noche siento que mi casa es realmente mía. Buenas noches. Hace un par de años fui con unos amigos a acampar en un bosque cerca del Valle de Bravo. El lugar era perfecto, lejos de la civilización, rodeado de árboles altos y un aire tan fresco que te renovaba el alma. Esa noche, después de pasar el día explorando, decidí encender una fogata y contar historias. Para ser honestos, yo nunca he sido de esos que creen en lo paranormal, pero ese viaje cambió algo en mí. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, cuando decidí ir solo al río más cercano para refrescarme un poco. Tomé una linterna y comencé a caminar por el sendero. El sonido de las ramas crujiendo bajo mis pies y el canto nocturno de los grillos llenaban el ambiente. Me sentía relajado, aunque el bosque de noche tiene una atmósfera distinta, más pesada. Cuando llegué al río, algo extraño llamó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vi una luz tenue, como si alguien llevara una vela. Pensé que quizá era otro grupo de campistas, pero conforme me acerqué noté que eran varias luces, en fila, moviéndose lentamente por el sendero. Lo primero que pasó por mi cabeza fue que se trataba de una procesión, o alguna especie de ritual nocturno. Me acerqué un poco más, escondiéndome entre los árboles para no ser visto. Entonces mis ojos distinguieron algo que me hizo congelarme. Aquellas personas que caminaban no parecían normales. Sus cuerpos estaban envueltos en algo parecido a túnicas viejas, y sus rostros, o al menos lo que podía ver, eran pálidos, casi translúcidos. Parecían flotar más que caminar. No hacían ruido alguno, solo el suave crepitar de las velas que llevaban en sus manos. Pero lo más inquietante fue cuando pasaron justo frente a mí. No tenían pies, solo sombras que se desvanecían en el suelo. El miedo me invadió por completo. Era imposible lo que estaba viendo. Sin moverme, los observé continuar por el sendero, una tras otra, hasta que desaparecieron en la oscuridad del bosque. Apenas respiraba, intentando procesar lo que acababa de presenciar. ¿Una procesión de almas? Eso fue lo único que me vino a la mente. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, pero cuando por fin reuní el valor para regresar al campamento, el bosque parecía haber cambiado. El aire era más frío y todo estaba sumido en un silencio absoluto, como si la naturaleza misma hubiera guardado respeto por esa misteriosa marcha. Volví al campamento sin decirle a nadie lo que había visto. Esa noche no dormí nada, quedándome despierto junto a la fogata, esperando escuchar o ver algo más. Pero no pasó nada.
Al día siguiente empacamos y nos fuimos, y nunca más he regresado a ese lugar. Hasta hoy, sigo sin entender qué fue lo que vi en el bosque, pero sé que no fue humano. Buenas noches, comunidad.